El libro de la Patria del Criollo fue escrito por Severo Martínez Peláez. Consta de 7 capítulos, por medio de los cuales se va a narrar la historia de la realidad nacional que se vivió en la época colonial. Y es que los españoles, al momento de ingresar a tierras americanas pensando que eran las Indias, la conquista fue de las épocas consideradas más sangrientas dentro de la historia de Guatemala, haciendo de esta una forma de atentar contra los derechos de los antiguos indígenas, vulnerando, como lo que hoy conocemos, derechos protegidos de los pueblos indígenas. Y es que para someter a los pueblos nativos y vulnerar los derechos de esta época, fueron realizados lo que son las llamadas encomiendas. Esto se dio a una especie de asimilación forzada en cuanto a religión. Se puede comprender la religión como una conquista ideológica que utilizaron los españoles para el sometimiento de los pueblos indígenas. Y es que a través del catolicismo esto los obligó para abandonar las creencias, y en cuanto a la esclavitud fue considerado una conquista bélica de parte de los españoles para los pueblos indígenas. En cuanto a la esclavitud de los indios, sufrieron grandemente a causa de este flagelo. Eran sometidos a ventas y a trabajos realmente forzosos en contra de su propia voluntad. Es que la esclavitud se volvió una de las principales actividades comerciales a causa de los indios. Todo esto pues eran vendidos y comprados como objetos sin ningún sentimiento. Y todo esto ocurrió sino hasta que las leyes no aparecieron y abogaron contra la esclavitud de algunos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los malos tratos y la discriminación contra los nativos no se acababan. Con el ingreso de las leyes nuevas que crearon gracias al señor Fray Bartolomé de las Casas, dieron un giro radical en cuanto a la esclavitud de los indios, por lo cual reformaron totalmente el sometimiento de los indios a los pueblos colonos para garantizar la generación de impuestos a los reyes de España y evitando así que los criollos pudieran igualarse en el poder de la corona española gracias a las leyes conocidas como un tipo de encomienda nuevo que era distinta a la anterior. Y es que consistía en que los criollos y colonos se establecían de una aldea determinada para el cobro de impuestos a su favor por el hecho de ser herederos de los conquistadores y ser los primeros colonos. Y con el tiempo este derecho sería heredado a sus generaciones. Los indios fueron la agrupación más relevante de este libro, pues fueron los más vulnerados y sufridos conforme al tiempo, por el único motivo de la discriminación, por el hecho de ser indígenas. Y es que estos indígenas fueron sometidos a servidumbre, fueron vendidos como esclavos por precios muy bajos, sus tierras fueron saqueadas y arrebatadas, mientras que las mujeres y los niños los agredían de toda la forma posible. Nunca se respetaron sus costumbres y sus creencias como pueblo. Por eso yo, Manuel Martínez, considero que todo este tipo de conquista, de alguna manera, de aparte de ser bélica, fue ideológica, por el cambio de costumbres y de tradiciones que ellos tuvieron para la nueva costumbre española que estaban adquiriendo. Los criollos en esta parte de la historia fueron considerados herederos de la conquista, hijos de los conquistadores. Estas personas fueron nacidas en América y los primeros pobladores tenían a los indios como esclavos y los sometían constantemente por fuerza. Sin embargo, no se sentían muy contentos de haber nacido en América, pues algunos españoles eran considerados como personas con sangre sucia. De esta forma también ocurría discriminación entre los mismos españoles. Como conclusiones podemos mencionar lo siguiente. Nunca considere que la colonia fuera determinada solo por la cantidad de tierras que se podía poseer y la cantidad de indios que se podía adquirir. Asimismo, es triste reconocer que la historia de Guatemala ha sido marcada por un círculo de opresión que se repite constantemente, todo con el fin de que los poderes
que la controlan se mantengan igual y para beneficio de algunos extranjeros, como en el caso de los Estados Unidos. La actitud que se tiene de los indígenas en nuestros días es un reflejo contundente de los prejuicios que se tenían de los indios en las colonias, y es triste ver cómo todo esto ha cambiado muy poco. Y vemos que la discriminación indígena no ha tenido mucho cambio que digamos. Esto entonces estamos llegando a una conclusión y es preguntarnos si en realidad existió discriminación dentro de esta época o no existió. Y en realidad pues sí existió una discriminación de forma directa y total, pues al final se vulneraron todos los derechos que poseían las personas gracias a esta discriminación por el único hecho pues de que eran indígenas y usados también como objetos de discriminación. Sucedió pues directamente hacia las personas consideradas como indios y se refutó con hechos y proliferaciones y golpes por parte de los criollos y por parte de los colonos. Asimismo, también debemos tener muy en cuenta y en claro los derechos inherentes que fueron vulnerados dentro de la obra de La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Podemos encontrar claramente como los derechos protegidos de los pueblos indígenas, la discriminación, como lo mencioné con la conclusión anterior, la libre determinación, el idioma, la espiritualidad, la tierra, los centros espirituales, la medicina y la tradicionalidad. Yo considero parte de esos derechos inherentes como vulnerados, ya que se violentaron en gran manera durante la época del régimen colonial y el régimen de la época de la conquista de parte de los españoles hacia los indígenas. Y con esto, licenciada, estoy cerrando entonces lo que es el análisis de La Patria del Criollo. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto, y pues espero que muy pronto nos veamos en las clases. Muchísimas gracias y hasta pronto.